Y sabe usted, hermano, hermana mía, que dice la palabra del Señor, y Pablo decía con tanta certeza, con tanta seguridad, decía: si de algo estoy seguro, es que si de algo estoy seguro, es que el que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Si algo nosotros estamos seguros, esto es el amar, el servir a Dios, el conocerle, el hacer lo poquito o lo mucho que se puede hacer en la obra del Señor. Es un deleite, hermanos, porque se lo compartía a mi familia, a mi esposo y a mis hijas. Más que todo a mi esposo lo conversaba y le decía: es que es deleite. Nosotros no vemos carga en guiar a un pueblo, en enseñar a un pueblo, es deleite, porque cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra, que el Señor es el que va a perfeccionar su obra en las vidas, en nuestras vidas, hay descanso, hay paz, hay gozo. Se va el cansancio, se va todo. Dejamos de cuestionar tanto cómo lo vas a hacer, Señor, y cómo lo irás a hacer. Y Pablo decía: si de algo estoy seguro, de cierto, hermano, dígaselo al que tiene la par, de cierto sé que si Jesús ha empezado la obra en tu vida, la va a perfeccionar, la va a perfeccionar, y el propósito de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Y si para cumplir el propósito de Dios y perfeccionar su obra, el Señor permitirá sufrimientos, permitirá congojas, permitirá angustias en nuestras vidas, pues amén, Señor, amén. Pero el que empezó la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Dios dice en su palabra. Entonces hay descanso, hay paz. Yo sé que uno que está a la par de los pastores generales, uno se puede imaginar lo que ellos llevan en sus hombros, la pasión y el amor que Dios les ha dado, pero esto no es fácil. ¿Y qué si no le creemos a su palabra, pastor? Que Dios perfeccionará la obra en su pueblo, porque Él la empezó. Dice la palabra del Señor que Dios, habiendo acabado el séptimo día de crear la obra que Él había hecho, después de que hizo toda la creación, después de que hizo todo lo que usted y yo leemos en la palabra del Señor en el Génesis, al séptimo día dice la palabra que el Señor reposó. Dios, el creador, el soberano, reposó. ¿Será que Dios se cansa? No, mi hermano, Dios no se cansa. Dios no ha, dice la palabra del Señor, que no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, que creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga, no se cansa, en su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero entonces, ¿por qué, si la palabra del Señor a mí me dice claramente que Dios, después de haber hecho la creación, reposó, se deleitó, tomó su tiempo y empezó a reposar en lo que Él mismo había creado? Y hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas en esa área, como hijos, como siervos, como llámese como se llame, como persona que usted está aquí por primera vez y va a escuchar hablar del único que lo puede hacer descansar y reposar, que es el Señor Jesús. Porque ¿cuál sería lo contrario al descanso? ¿Qué sería lo contrario al no reposar? El cansancio. El cansancio. Y hoy algunos están cansados aún hasta de servirle al Señor. Aún nos están cansados, aún gente en la iglesia del Señor. Yo sé que el pecador está cansado porque está cautivo por el pecado y no conoce el descanso, pero aún en la misma iglesia a veces hay cansancio del Señor. Y tengo el mensaje del Señor para que en esta mañana nosotros salgamos renovados y fortalecidos. Le decía yo a usted que Dios nos dice que el mismo Dios descansó el séptimo día, reposó en toda la obra que había hecho en sus manos. Y la humanidad de hoy, el mundo que vivimos hoy, el mundo que nos toca vivir hoy, la humanidad no descansa. Hoy la enfermedad del siglo, ¿cuál es? El estrés, el cansancio. El cansancio se ha convertido en la enfermedad del siglo. Hoy vemos niños estresados a la edad de 5, 6, 7 años, estresados por un examen, estresados por tal cosa, porque hoy esa es la enfermedad, cuando Dios nos está llamando a nosotros a tener un reposo aún en medio de la angustia, aún en medio de lo que estemos pasando.
la humanidad no puede descansar. Pero eso lo entendemos porque es obvio, no conoce esta verdad. Pero lo triste es que a veces nosotros como hijos de Dios estamos afanados, estamos estresados y estamos llenos de ansiedad. Ese estado de cansancio es lo contradictorio a lo que Dios hizo aún después de crear la tierra. Vaya conmigo a Mateo 11 y vamos a leer el versículo 28. Y son las palabras de Jesús que tal vez usted se lo sabe de memoria, pero hoy hay poder de Dios mientras leemos su palabra que nos ministrará. Y si usted ha venido cansado espiritualmente, cansado físico, cansado emocional, si usted todavía no conoce del único que le puede descansar, Jesús, usted saldrá de esta mañana, de esta casa, de este lugar, renovado y fortalecido por el Señor. Jesús nos dice a nosotros: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús, una de sus primeras palabras, una de sus primeras enseñanzas, nos dice: vengan a mí los que estén cansados, vengan a mí los que estén trabajados, porque yo les voy a hacer descansar, porque en mí la carga es ligera y el yugo es fácil. Podemos ver cómo Jesús aquí estaba recuperando el principio del reposo que Dios tenía para su pueblo, para su creación. Dios el Padre al séptimo día reposó en las obras que Él había hecho. Y aquí Jesús de primera entrada nos están diciendo: vengan, que yo los voy a llevar al reposo de mi Padre. Vengan, que lo que se había perdido por el pecado yo lo vengo a recuperar, y yo soy el descanso eterno. Aquí vemos cómo Cristo nos está devolviendo el principio que el Padre tenía para la humanidad de reposar. Todo lo contrario del mundo caído en el que usted y yo estamos viviendo, todo lo contrario. Hoy la gente es estresada, hoy nosotros mismos tenemos que limpiarnos todos los días de los afanes, de las cosas que nos quieren hacer caer en el estrés, en el cansancio. Pero Cristo aquí está diciéndonos: yo vengo a darles el principio que mi Padre les quiso dar desde el huerto, desde la creación del mundo, desde que Él puso al hombre ahí para que fuera feliz. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros y nos dice: vengan, entren a mi reposo, que yo les voy a hacer descansar, que yo les voy a hacer descansar. Hermanos, la vida es linda. Gracias, porque estaba Espíritu Santo que dijo: hermano, la vida es linda. Mire lo que usted tiene a su lado, mire su familia, mírese con salud aquí, mírese que sus piecitos hoy lo levantaron de esa cama y no desayunaron porque estamos en ayuno. Pero si hubiera desayunado, usted pudo desayunar. La vida es linda, hermanos. El mundo dice que la vida es dura, y yo he escuchado hijos de Dios diciendo que la vida es dura. Duro es el pecado el corazón del hombre, que está lleno de pecado, pero lo que Dios nos da es lindo. Y si Dios da la vida, si Él es el creador de la vida, ¿cómo vas a llamar tu vida dura? Sacúdete en esta mañana y conoce al que te dice: ven, que yo te haré descansar. Ven, que en mí el yugo es fácil y la carga es ligera. Yo he escuchado cristianos diciendo que la vida es dura. Duro es el pecado, hermanos. Duro es el corazón del hombre que no quiere obedecer a Dios. Pero la creación que Dios nos da, dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cómo yo voy a llamar duro a lo que Dios ha hecho lindo? Lindos son los hijos que Dios ha puesto en nuestras manos. Lindo es el trabajo que usted cada día sale a ganarse el sustento. Lindo es cuando usted viene aquí y usted dice: Dios, voy a ir a servirte, voy a hacerlo de corazón, primero mi vida y lo que yo pueda hacer por tu reino. Porque es que a veces estamos cansados de tantas cosas. Hermanos, Dios quiere que nosotros hoy
seamos ministrados por Él. No desmaye, hermano. Si usted ha estado cansado, no desmaye, siga adelante. Dice la palabra en Proverbios: si fueres flojo en el día de trabajo, ¿qué va a pasar si usted se cansa? ¿Qué va a pasar? Sus fuerzas van a ser reducidas, dice el proverbio. Así es que usted tome hoy el vigor, tómelo del Señor, agárrese de Él y dígale: Señor, todo cansancio en mí se va. Señor, toda queja, toda pereza, toda palabra de desaprobación se va. Todo lo que he dicho no se puede, es muy duro, pastor. ¿Cómo vamos a ganar almas? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no puede suceder. Hoy cambia ese vocabulario y empiece a decirle: Señor, en ti la carga es fácil, el yugo es ligero. Hermanos, hoy renueve su mente. Dice la palabra del Señor que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti he confiado. Si usted hoy está escaso de paz, es porque le falta palabra y presencia de Dios en su vida. Si usted hoy está aquí sentado y casi que ni ha podido adorar al Señor por el problema, por la situación, ministre esa mente y diga: mi mente es la de Cristo, mi mente es la de Cristo y Dios me guarda en completa paz. No sé qué va a pasar, no sé cómo Dios va a hacer, pero yo estoy confiando en el Dios de mi salvación. Porque Dios quiere que reposemos, iglesia. No, a Dios no le servimos cansados. A Dios no le servimos agobiados. A Dios no le servimos así, porque una persona cansada no puede hacer nada. Está cansada, no tiene fuerza ni para levantarse. Pero en nosotros mora el Espíritu de Dios. En nosotros mora el que hace que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. Señor, estoy cansado. Sí, Dios, la estoy pasando mal, pero tu poder se perfecciona en mí. Sacudámonos en esta mañana. Obreros en esta casa, sacudámonos. Quítese el lenguaje que le da campo al enemigo para querer venir con el estrés y el afán. Deje de estresarse, deje de afanarse y busque la presencia del Señor, que ahí está el secreto para poder hacer las cosas en Dios. Él guardará en completa paz. Y dice la palabra del Señor: porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. ¿En quién está esperando usted? ¿En quién está esperando? ¿En el pastor? ¿En la institución? ¿En el presidente Solís? ¿En quién está esperando usted? Hermano, si usted está esperando en Jehová, levante esas manos y diga: Señor, algo me está pasando en esta mañana. Estoy esperando en ti, Dios. Yo levanto mis manos porque soy como el águila. Dios, que camino, Señor, no me voy a cansar. Ese es el que te dijo: vengan a mí los que están trabajados. Ese es el que dice: vengan los que están cargados, porque el reposo de mi Padre yo se lo voy a demostrar. En mí lo van a encontrar. Hay momentos duros en la vida, hay momentos difíciles para nuestra vida. Sí, hermano, no lo vamos a evitar. No vamos a evitar caminar muchas veces por ese desierto espantoso, por ese desierto duro, donde hay serpientes. Cuando Dios sacó a su pueblo, lo sacó de Egipto, caminaron por aquel desierto y habían serpientes ardientes y habían escorpiones. Pero Dios, cuando tuvieron sed, sacó el agua de la roca y le dio a beber a su pueblo. Pero Dios, cuando tuvieron hambre, mandó el maná del cielo para que nada les faltara. Pero Dios, cuando había escasez, cuando había necesidad en su pueblo, le mandó a su pueblo la provisión. Ese es mi Dios. Yo no sé si es el suyo, pero ese es el Dios al cual en esta mañana me ha congregado en este lugar, para que le adore, para que le alabe y para que escuche su palabra. Porque hay momentos duros, sí, pero Él me da el poder. Y Dios le dice a su pueblo: recuerden de donde yo los he sacado, porque vendrán tiempos de provisión, tiempos de riqueza. Pero si usted se acuerda siempre de donde Dios le levantó, si usted se acuerda ese día, hoy hacíamos memoria
del momento en que Cristo vino a nuestro corazón. Hoy yo le decía, cada vez que celebramos la Santa Cena, por lo general el Espíritu Santo me trae a memoria aquella bodega fría en un diciembre, donde ni nadie daba nada por mi vida, pero mi Cristo había nacido en la religión, pero esa fue mi conversión. Ahí conocí a Jesús, ahí conocí al que me dijo: ven a mí porque estás cansada y trabajada, pero yo te voy a dar descanso. Y cuando usted se acuerda, cuando usted hace memoria, cuando usted dice: me he acostumbrado tanto a la bondad y a la misericordia de Dios, que ya no valoro, que ya el gozo de la salvación como que se ha perdido. Dios hoy en esta mañana es renovado en nosotros el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Porque Dios le estaba diciendo a su pueblo, en Deuteronomio usted lo estudia: yo lo voy a sacar y van a ir al desierto y va a ser duro, pero yo voy a hacer su provisión. Porque vendrán días de bendición, hermano. Dígalo amén. Vendrán días de bendición. Y le decía a los hermanos, la bendición no es lo económico. Quítese eso de la mente. La bendición es de que usted hoy está sentadito en una silla, lavado por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo morando en usted. La bendición es que Él le ha dicho que si usted le crea su palabra, Él va a alcanzar su familia para que venga su reino. La bendición es esa, hermanos. Lo demás son añadiduras. El buen carro, el buen vestido, el buen trabajo, esos son añadiduras. Vendrá bendición, pero no es la bendición la que me sostiene. El que me sostiene a mí es el Dios que me da la bendición. Mi vida no está basada en que si me está yendo bien. Estamos pasando, hermanos, personalmente en la empresa que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí. Dios nos está pasando, probando nuestro corazón. Pero le hemos dicho: Señor, son los mejores momentos que hemos vivido como matrimonio. Son los mejores momentos que hemos pasado en la presencia del Señor como matrimonio. Porque no es la bendición, es el Dios que me da a mí la bendición. Pueden ser que vengan días de llanto para nuestra vida, pero no va a ser el llanto el que nos consuele. Es el Dios en medio del llanto el que me va a consolar. No va a ser que me muera ahí, que yo deje de comer y que yo me meta en una depresión y que yo quiera torcerle el brazo a Dios, porque con las lágrimas yo no voy a mover la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es mi fe hacia Dios. Es la fe la que mueve la mano de Dios. No es el milagro, iglesia. Nosotros vemos milagros todas las semanas en este lugar, en las vidas de las personas. Vemos milagros de salvación, vemos milagros de restauración, vemos milagros físicos, como Dios abre puertas, como Dios abre puertas de dinero y de cosas. Pero no es el milagro el que nos sostiene, es el Dios que hace el milagro. Y necesitamos entenderlo. ¿Sabe? Un momento duro fue cuando Pablo estaba ya encarcelado, y fue encarcelado lo metieron a la cárcel. Más adentro dice la palabra, usted lo lee ahí en Hechos 16:22 en su casa, y dice la Biblia que Pablo y Silas los metieron al calabozo de más adentro. Estaban en el momento oscuro, en el momento difícil, pero dice la palabra del Señor que a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. A la medianoche. Y este es un punto que Dios quiere que entendamos. La medianoche. Yo le puedo preguntar y usted me puede decir: Rebeca, yo estoy en la medianoche. Está duro, está difícil. O puede ser que usted haya salido de la medianoche, o que vaya a entrar a la medianoche. No sabemos los planes que Dios tiene. Acuérdese que al principio dijimos que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y si me tiene que pasar por la buena medianoche o lo va a permitir, pues amén. Pero la medianoche, ¿a quién tiene usted a la medianoche? Gloria a Dios por los pastores que Dios nos ha dado. Hombres, un hombre, una mujer que oran por nosotros. Gloria a Dios por los obreros, líderes que usted tiene. Pero no se confíe en eso. Tenga
al Dios soberano a la par suya a la medianoche. A la medianoche, en medio de la adversidad, ¿a quién tiene usted? ¿En quién confía usted? ¿Quién está a su lado a la medianoche? Sabe, este es un versículo temporero. Es un versículo que nos está diciendo que Pablo y Silas estaban ahí y que estaban en el momento de la medianoche. Pero ¿qué hicieron ellos a la medianoche? Dice la palabra que oraron. ¿Qué está haciendo usted a la medianoche? ¿A quién corre usted en la medianoche? ¿A quién busca usted en la medianoche? A veces al último que dejamos, ay Dios, me acuerdo que es a usted a quien tengo que orar y que tengo que pedir. Tengamos al Señor a la medianoche. Nosotros no nos definimos por lo que somos, por lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Nosotros nos define el Dios que nosotros tengamos. Él vive. Y sabe que la medianoche también es el momento donde termina un proceso, pero también empieza otro día nuevo. Esos momentos de la medianoche, no te vas a quedar ahí, vas a salir, no te vas a quedar ahí. Hay un amanecer para ti. Solo siéntate, confía en Dios, reposa en Dios y espera, porque hay un amanecer nuevo. La medianoche no significa que esté ahí. ¿Cómo está usted? Cansado, golpeado, ya no puedo, son muchos años de orar y nada pasa. Es que nunca has entendido el propósito de Dios. Pero si tú lo entiendes, ese momento va a pasar, ese momento oscuro va a pasar y será el inicio del poder, de la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y muchas veces en la medianoche, como ahora decíamos, ¿a quién estoy acudiendo yo? ¿A quién estoy acudiendo yo en esa medianoche? Hermanos, hay gente. No te canses, obrero que estás orando, clamando por este lugar. No te canses, porque tal vez estés en la medianoche y mucha gente se queda en la medianoche y no recibe la luz, no recibe la claridad del nuevo día. Muchos se quedan en la medianoche. Muchos dicen: ya no sirvo, ya no voy, ya no puedo orar, ya no puedo aconsejar, ya no puedo estar porque es que la estoy pasando muy mal personalmente, y se quedan ahí. Cuando están a punto de ver a Dios obrar en la medianoche, dice la palabra: no nos cansemos pues. Obrero, hijo de Dios que estás en esta casa y que sirves con temor y con temblor, con amor, con pasión, que no te importa quién lo hace, a quién no lo haga. Señor, es a ti a quien sirvo. Dios te dice en esta mañana: no te canses de hacer el bien, pues a tu tiempo vas a cegar si no desmayas. No desmayes a la medianoche. Sigue, iglesia, sigue. Si hay cansancio, sacúdete. Si hay estrés, echa ese afán sobre el Señor. Si ya ha habido falta de fe, dile: Señor, hoy mi fe se fortalece en ti, en tu palabra, Señor, y yo sigo, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Manantiales, necesitamos ser fortalecidos en el poder de Dios y en su palabra. Necesitamos ser fortalecidos porque apenas estamos empezando a hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Y cansados no le servimos, afanados no le servimos, estresados no le servimos, vigorizados en el poder de Dios, porque no es con fuerza, no es con ejército, no es que si aquí hayan 100, 200, 300 que digan sí, no es con eso, es con el poder del Santo Espíritu de Dios que hacemos su obra. Si le hablamos a Dios a la medianoche, algo va a pasar, pero a Dios. Háblale a Dios, háblale a tu Padre, que desde el principio hizo un reposo para que estuvieras en Él. Háblale a tu Padre, que te dio a su Hijo más amado, a ese libertador de yugos. Sabes, a la medianoche cuando clamamos, algo va a pasar. Dice la palabra ahí donde leíamos que estaba Pablo y Silas, que después de orar, después de cantar, después de alabar al Señor, vino un terremoto y algo empezó a suceder. Los cimientos empezaron a estremecer. Y a veces pensamos que la adversidad es solamente como el momento de la destrucción. A veces decimos: Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este terremoto en mi vida?
¿Qué es este terremoto en mi familia? ¿Qué es este terremoto emocional? ¿Qué es este terremoto que estoy viviendo? ¿Qué es esto, Señor? Y a veces nos enfocamos solo en el desastre. Ciertamente un terremoto se trae todo al suelo y queda todo ahí. Pero es lo que Dios necesita. Dios no va a hacer algo nuevo en algo que está viejo. Dios necesita quitar lo viejo para plantar lo nuevo en nosotros. Así es que no pienses que porque todo está destruido, porque estás en el suelo, pero estás caído, pero no derrotado, pero estás caído, pienses que ya se terminó todo. Porque no. A veces es cuando Dios está empezando a hacer las cosas. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de algo, que las circunstancias difíciles, los terremotos, las medias noches que Dios permite, la mayoría de veces son respuesta a la oración que tú has hecho años atrás a Dios. Como Rebeca, como una separación, como que un hijo salga de casa, como que una enfermedad, como no lo entiendo. No dice la palabra que todo ayuda bien a los que le amamos. No dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces ese terremoto, ese desastre, es Dios quitando lo viejo para poner lo nuevo en nosotros? Es Dios demostrándonos, haciendo estremecer las cosas. Es Dios cambiando y transformando lo que por años le has pedido en oración. Señor, cambia, Señor, transforma, acuérdate, salva, Padre, liberta. Muchas veces los terremotos no es más que Dios abriendo las puertas, porque dice la palabra que estos hombres después de aquel terremoto, después de aquellos cimientos se movieron, las puertas se empezaron a abrir y las cosas nuevas empezaron a suceder. Hoy Dios está abriendo puertas al favor de su iglesia. Hoy Dios está abriendo puertas al favor de aquel que ha entrado en el reposo y le cree y le dice: Señor, esta circunstancia no es más que una puerta abierta que tú estás haciendo. Dice amén. Le dice usted al Señor: sí, Señor, esta adversidad no es más que para ver la gloria de Dios. Esta adversidad no es más que para pararme y testificar: hay uno que todo lo puede, hay uno que rompe yugos y quebranta cargas, hay uno que cambia la circunstancia al favor del que le ha creído y le ha hecho como el Señor. Dice la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuántos justos? ¿Cuántos justos estamos en esta mañana aquí? ¿Cuántos justos estamos confiando como un león? No nos estamos poniendo loquillos, no nos estamos corriendo, no le estamos yendo a decir al otro y al otro: mire, algo me pasa, mire, ¿qué es esto? No, tú eres un justo que ha sido justificado por mi Cristo. Descansa, reposa. Dile: Señor, yo reposo. Cansancio te vas, afán te vas, estrés te vas, porque yo sé que estoy confiando. Reciba vigor en esta mañana, iglesia. Reciba vigor, reciba fortaleza, reciba que esa fe se engrandezca, que usted salga de aquí con esa fe que usted necesita para ver a Dios obrar. ¿Se puede reposar en momentos difíciles? Claro que sí. Se puede reposar cuando tal vez alguien de tu familia ya no está en esta tierra y no entiendes por qué. Se puede reposar cuando muchas veces le dices: Señor, que no comprendo cómo se come esto, cómo se digiere, porque está duro. Pero se puede reposar en momentos difíciles. Hebreos nos habla 4:9, lo lee en su casa. Dios nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque que ha entrado en su reposo. También han reposado en sus obras, como Dios en las suyas. Hablando del Génesis, cuando Dios reposó en las obras que él había hecho. Procuremos, dice Hebreos, pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga semejante al ejemplo de la desobediencia. Procure usted en esta mañana
meterse en Cristo, meterse en el reposo que es Jesús para nosotros. Procure usted en esta mañana, hay un reposo que Dios dio para su pueblo y ese reposo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Procure usted en esta mañana meterse en Él. Ahora le decía que el cansancio, a Dios no le servimos cansados. La situación difícil que usted tiene, por más que usted se afane, por más que usted se canse, usted no va a poder hacer nada por esa situación. Sabe que cuando las ovejas, las ovejitas, los animalitos están cansados, no han dormido las horas que tienen que dormir, no pueden dar fruto, no pueden producir nada. Igual somos nosotros. ¿De qué le servimos a Dios? ¿De qué le servimos a Dios en esta casa si estamos cansados y afanados? No le vamos a servir de mucho. Pero hoy entramos en el reposo del Señor y hoy somos ahí fortalecidos, porque a veces hasta cuando el pueblo se cansa, empieza a hastiar hasta la palabra del Señor. Qué tremendo es el cansancio. A veces cuando el pueblo está cansado, empieza a menospreciar lo que Dios le dice en su palabra. Yo espero por el Espíritu Santo que mientras usted está escuchando la palabra de Dios, no se hastíe de ella, sino salga de aquí fortalecido y algo pase en su vida. No sea que escuchó un buen mensaje y de ahí no pasó. Porque cuando hay cansancio, el pueblo de Dios se cansó del maná del cielo. El pueblo de Dios dijo: no queremos más maná. Era el producto celestial que Dios les había dado para que ahí todo lo que ellos necesitaran lo encontraran. Y empezaron a acordarse de la olla de carne, de las cosas que hacían, y empezaron a cansarse, porque cuando alguien está cansado hasta de la religión, empieza a hastiarse y empieza a abortar la palabra. Alguien puede darte una palabra buena, pero si estás ahí en otra nota que no es la que el Espíritu, empiezas a abortar la palabra. Y eso pasa en las iglesias. Cuando uno da consejería, ¿qué es lo que da, pastores? Palabra. Pero vemos gente hastiada. No, es que así yo no lo quiero. Así no es que usted no sabe. Es que ahora no, ahora. Y empiezo a justificar. No, es que ahora yo puedo dejarlo, divorciarme y casarme con otra. Empieza, por Dios, Señor, sacúdenos en esta mañana, Espíritu Santo. Y que seamos ese pueblo entendido, que hemos entrado en el reposo de Dios y que ahí permanecemos. Porque eso sale. Dios dice: cada día trae su propio afán. No se afane por mañana. Disfrute hoy. Llegue a casa, dígale: Señor, gracias, fui a adorarte, me fui a congregar, recibí, Señor, hoy voy a disfrutar de este momento, de esta tarde. Mañana, Señor, tú sabrás de lo que irá a pasar mañana. Cada día trae su propio afán. Deje de estar afanado ahí. Empiécese a sacudir. Sabe que un día, como muchos que estamos aquí, podemos decir, un día vamos a mirar atrás y le vamos a decir: Señor, qué tremendo de donde me sacaste. Señor, qué tremendo lo que hiciste en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi iglesia. Señor, qué tremendo lo que tú hiciste. Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque mi Dios no ha sufrido un golpe de estado. Mi Dios sigue sentado en su trono. Mi Dios sigue reinando con poder. Y a la diestra está mi Cristo. A la diestra está el que peleó la batalla por mí. A la diestra está el que dice: Padre, ese es mi pueblo. Padre, ese es mi hijo que está llorando. Padre, esa es mi hija que está sufriendo. Padre, enviémosle al Espíritu Santo para que sea fortalecido. Y usted se levanta y usted después dice: sí se puede salir del terremoto, sí se puede salir de la medianoche. Yo soy testigo de ese poder de Dios. Sí se puede ganar las almas, sí se puede restaurar las familias, sí se puede sacar a todo ese mundo que anda caminando hacia otras cosas. Ese es mi Dios, iglesia. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que te dice en esta mañana: sacúdete, sacúdete y renueva tus fuerzas en Él. ¿Sabe usted? ¿Puede usted poner su mente, imaginarse cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? Aquel hombre de Dios, aquel hombre que tenía
esa capacidad y ese espíritu mayor, porque dice la palabra que Daniel tenía un espíritu mayor. ¿Sabe por qué lo tenía? Porque dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Y eso es lo que dice la palabra, y no sabemos, me imagino que eran horas para poder tener la fe, la capacidad, la sabiduría, el conocimiento que tenía Daniel. Pero dice la Biblia que fue echado, Eduardito, que fue echado a aquel pozo con aquellos leones. Nosotros, yo no sé si usted, el león que yo conozco son los que hemos visto en los zoológicos cuando vamos a los parques, o el que había acá. Pero no tenemos el conocimiento de cómo eran aquellos leones. Me imagino que eran feroces, que no les había llegado la comida cuando quedaba despedazado lo que le habían puesto. Imagínese usted un perro de esos que son de raza brava, cuando se ven que parece que están como con rabia, o sea, uno dice, Dios guarde a alguien de que lo agarre. ¿Se puede usted imaginar aquellos leones como estaban ahí? ¿Se puede usted imaginar cómo Daniel, por orar y obedecer la voz de Dios, aquel rey Darío, aunque no quería, pero por hacerle caso a las personas, llegó y lo echó? Y sabe que lo echaron en aquel foso. Y el rey le dice que el Dios al cual tú sirves te libre, Daniel, porque solo Él te puede librar. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida solo el Dios al cual servimos es el que nos puede librar? ¿Cuántas situaciones no hay? Porque está lo que estás viviendo, está el enemigo ahí diciendo, con que sí, con que le has creído, y está ahí también, y está ahí cuando tú sientes de verdad el poder de las tinieblas y tú sientes al enemigo tan cerca que tú dices, Señor. Y así estaba Daniel. Dice la palabra del Señor que Daniel llegó, y yo me imagino a Daniel usando lo que sabía usar, la oración. Él oraba, dice la palabra del Señor. Amaba más su vida, amaba más la oración que su propia vida. La amó tanto que fue echado a aquel foso de los leones. Y yo me imagino a Daniel en el nombre de Jesús. Ese era un chiste porque todavía no se usaba el nombre de Jesús. Daniel no pudo haber dicho en el nombre de Jesús porque todavía no estaba, pero sí pudo haber dicho, Padre, en ti he confiado. Padre, guarda estos leones, Padre. Yo me imagino hasta los leones sirviéndole de almohada a Daniel, hasta aquellos leones bravos, hambrientos, ahí sirviéndole a Daniel. Y dice la palabra que el rey Darío se levantó de mañana y apresuradamente se fue al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con una voz muy triste, porque él pensaba que ya Daniel estaba despedazado y quizás en el estómago de aquellos leones. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Mi Dios pues cerró la boca de aquellos leones. Mi Dios pues tuvo cuidado de mí. Puede decirle usted al que le está mirando, al familiar que no conoce de Cristo, puede decirle a usted, aquel que sabe su situación, usted le puede decir, al Dios que yo sirvo es el Dios que cierra boca de leones. Al Dios que yo sirvo es el Dios que hace sanidades. Al Dios que yo sirvo es el Dios que alcanza al drogadicto, es el Dios que restaura matrimonios. Podemos decir en esta mañana, mire mi hermanito, usted no le sirve al pastor Ronald, usted no le sirve a la pastora Flor, usted le sirve a un Dios viviente, usted le sirve a un Dios poderoso, usted le sirve a ese Dios poderoso. Podemos decir en esta mañana, Él ha cerrado bocas de leones por mí. Él me ha sacado del lodo, me sacó del lodo, me ha sacado muchas veces, y si lo tiene que hacer todas las veces lo hará, porque ese es el Dios al cual yo sirvo. Ese es el Dios. Le doy otro ejemplo de cómo se puede mantener el reposo en momentos difíciles. Pedro,
El apóstol Pedro, Hechos 2:6, usted lo lee en su casa. Dice la palabra que ya Jacobo había sido muerto de espada por predicar el evangelio. Hermanos, nosotros no hemos sufrido nada, no hemos padecido por el evangelio. No sabremos qué tendrá el Señor, pero si algo yo estoy segura que le he dicho: Señor, te seguiré hasta el fin de la vida. Hasta el fin de mi vida, Señor, te seguiré y te amaré. No porque yo sea muy carga, Señor, no por mis fuerzas, sino porque así las tienes para cada uno de tus hijos. Y dice la palabra del Señor: Jacobo había sido matado por espada por el rey Herodes. Dice la Biblia que Pedro fue encarcelado esa noche y ya él sabía que lo habían matado. Pedro estaba en la cárcel. Dice la palabra del Señor que esa misma noche Pedro estaba en aquella cárcel con cadenas, atados con aquellas cadenas. Seguramente Pedro decía: ¿será que ya mañana? ¿Será que ya hoy dejaré de predicar a mi Cristo? ¿Será que voy a morir como murió Jacobo? ¿Qué pudo haber pensado Pedro en aquel momento? Herodes, tipo del mundo caído en que vivimos, de la guerra en que vivimos los hijos de Dios, estaba con su corazón ensañado y quería matarle. Pero dice la palabra del Señor que Pedro había entrado en el reposo del Señor. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Se acostó a dormir. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba ahí durmiendo, confiando en el Dios que había predicado y que había creído. Y dice la palabra del Señor que estaba en un sueño tan profundo que el ángel del Señor vino. Y el ángel del Señor vino y tuvo que sacudir a Pedro. Seguramente le dijo: Pedro. Pero él estaba reposando en el Dios que servía y amaba. Y dice la palabra del Señor que el ángel llegó y lo sacudió por un costado y le dijo: Pedro, levántate. Pedro, levántate. Y en el instante que el ángel llegó, las cadenas aquí en el cuerpo de Pedro se empezaron a caer. Y Pedro se levantó y estaba en el reposo del Señor, porque dice la Biblia que hasta las sandalias tuvo que atarse. O sea, Pedro había confiado en el Dios que amaba y que servía. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. No puede haber cansancio en nosotros. Y cuando llegue el cansancio, usted necesita acudir a ese Dios poderoso y decir: Señor, yo he entrado en mi reposo y mi reposo eres tú. Y dice la palabra del Señor que Pedro salió de aquella cárcel. Pedro salió de aquella situación difíciles. Hoy hay poder suficiente de Dios en esta casa. Hoy hay poder suficiente para que Dios deshaga las cadenas que tienen que caer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra circunstancia. Hoy hay poder suficiente para decir: Señor, sigo reposando, me sigo deleitando en tu poder. El Señor está sentado en su trono, iglesia. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy. Dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador. Si tú le estás buscando, si tú has venido a buscarle, si tú has venido en esta mañana a adorarle, si tú has venido en esta mañana a ser edificado por su palabra, pues no te vas a ir de aquí sin la recompensa de que Dios se va a poner como galardón sobre tu vida, porque tú le estás buscando. Si has venido a este lugar estresado, ya la inyección, ya la pastilla que te da la doctora en la farmacia, ya lo que te da la ciencia no te sirve, porque es tanto el cansancio, porque es tanto el estrés, que ya tu cuerpo físico está funcionando a lo mínimo. Déjame decirte que en esta mañana hay poder de Dios en este lugar.
para que le digas a esa mente natural: no es lo que el médico dijo, no es que estoy estresado porque tengo tanto que hacer, no, porque mi Dios me está diciendo que en Él mi yugo es fácil y la carga ligera. ¿A quién le vamos a creer? Ya no hay pastillas de depresión, ya no hay fármacos que nos puedan ayudar, pues hoy entramos en el reposo del Señor. Y si por primera vez estás en esta casa y estás escuchando de las primeras palabras, sermones que Jesús vino a dar a esta tierra, cuando le dijo a su pueblo, lo leíamos en Mateo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, vengan a mí porque yo les voy a hacer descansar. Y descansar no es que se acaban los problemas, es que es una vida de fantasía que no existe. Ese no es Dios. Dios es un Dios de procesos y de propósito. Ese descanso eterno es el que ahora decíamos: descanso en medio de la tormenta, descanso en medio del momento difícil. Ponte sobre tus pies en esta mañana.